cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un lindo privilegio estar con ustedes hoy, este viernes, es un día especial, y especialmente los que gozamos de esa paz del Señor. No se olviden que esa paz de Dios viene a nuestra vida a través de guardar sus mandamientos, a través de la llenura del Espíritu Santo. Pero es esa paz que Dios promete a todos nosotros. Qué bueno que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos acompaña, que nos ayuda, que nos levanta, que nos sostiene, pero también Él quiere un pueblo que le responda con amor. Estamos contentos de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Esta noche queremos hablar de Juan 15. Vamos a estudiar Juan 15. Queremos pedirle que preparen su Biblia. Antes de abrir la Biblia, de comenzar este estudio, quiero decir dos cositas, hermanos. Uno, no se olviden que el 30, viernes 30, justamente de hoy, en 2 semanas, en 15 días, viernes 30, sábado 31 de octubre, a las 7 de la noche, vamos a tener una serie de conferencias especiales con el doctor Alan Perdomo. El domingo 1 de noviembre a las 10 de la mañana. Entonces van a ser 3 charlas. Viernes 30, sábado 31, 7 de la noche, y domingo 1 de noviembre, 10 de la mañana. ¿Cuál es el tema? El impacto de la palabra de Dios, de este libro maravilloso, en los reformadores, en todo lo que fue el movimiento de la reforma, y también en el mundo de aquel entonces, allá en 1517, siglo XVI. Yo les dije 4, pero son 5 solas. Bueno, al principio eran 3. La verdad es que la reforma comenzó con 3 solas. Sola escritura, solo Cristo y solo gracia. Ese fue el eslogan que comenzó Martín Lutero. Después se agregó una cuarta y después una quinta. Pero vamos a estar viendo el impacto de la escritura, de la Biblia, en ese movimiento, y cómo eso debe de hablarnos a nosotros hoy. Yo les dije, hermanos, preocupémonos por estudiar la palabra. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha ignorancia, analfabetismo bíblico. La gente anda atrás de emociones y de cuentos y de chistes y de motivaciones y de tantas cosas. El Señor quiere que tú y yo nos edifiquemos con su palabra. Solo este libro nos va a hacer crecer en nuestra vida espiritual. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesucristo para que tú puedas crecer para honra y gloria de su nombre. La otra cosa que quiero decirte, hermano, mira, la siguiente semana, después de esas conferencias, el gobierno ha dado el feriado morazánico y cada quien hace lo que bien le parece. Sin embargo, en mi opinión personal y como pastor, me gustaría decirte esto. Hermano, te aconsejo que mejor te quedes en casita por muchas razones. Quiero decirte que el virus del COVID no se ha ido. El virus todavía está aquí y va a venir un golpe fuerte, una nueva oleada, si es que ha pasado la primera, porque no creo que haya pasado. Hay mucha contaminación. No estamos para andar en fiestas, en celebraciones, en bacanales y en toda esa algarabía mundana. Y no es porque ir a la playa es malo, hermano, es por el peligro que corres tú y corre tu familia. Entonces yo te aconsejaría que por favor recapacites, evalúes. No ha sido un buen consejo del gobierno dejar esos días para que la gente se vaya a pasear. No ha sido una buena decisión del gobierno. Creo que es algo muy irresponsable de parte de nuestros gobernantes haber hecho eso. Creo que no estamos listos para eso, ni económicamente. Y claro, ellos dicen que quieren levantar la economía. En otras palabras, lo que están diciendo, nos interesa más lo económico que la vida de las personas. No estamos preparados en las áreas hospitalarias, no estamos preparados, hermanos, para atender otro brote de COVID.
tampoco estamos preparados en cuanto a tener todos los elementos que necesitamos para cubrirnos y protegernos. Tú vas a un hotel y ahí no sabes cómo están cuidando ese cuarto, esas sábanas, si realmente están limpias, esas toallas que vas a utilizar y todo eso. Entonces, mi consejo, si te vale y lo quieres tomar, mejor cálmate, cálmate, vendrá tiempo más adelante. Hermano, ten paciencia y mejor dedique esos días al ayuno y a la oración. Y ahora sí, hermano, toma tu Biblia, Juan 15, leamos la palabra de Dios. Antes, oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, gracias por este tiempo hermoso, porque tenemos este libro maravilloso que es tu palabra. Gracias porque tu palabra es nuestra autoridad total y final en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y en esta hora, Padre, yo te clamo para que tú ilumines nuestra mente y corazón y que podamos entender y comprender y aplicar lo que tú nos enseñas. Padre, este pasaje es clave para la vida, el desarrollo, el crecimiento y la madurez espiritual de todos tus hijos. Ayúdanos a entenderlo con claridad y ayúdanos a ponerlo en práctica. Padre, por favor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos nosotros verdaderamente poner en práctica esto que Jesús nos está mandando, este mandamiento que el Señor nos dio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y ahora sí, hermano, Juan 15. Bueno, estamos en una sección bastante amplia, en la quinta parte en la que dividimos el libro de Juan, el Evangelio de Juan. En la quinta parte, ¿de qué estamos hablando? El Verbo de Dios da instrucciones privadas a sus discípulos previo a ir a la cruz del Calvario. Estas son mandamientos fundamentales que son para los discípulos. Son enseñanzas clave para ellos, hermanos, clave, porque la vida y desarrollo y madurez espiritual de cada creyente y de la iglesia en general depende de obedecer esto que el Señor nos manda aquí. Y hemos llegado a esta sección del capítulo 15. Vamos a estudiar hoy del versículo 1 al versículo número 17. El verbo de Dios, vamos a titular esta parte como el verbo de Dios exige a sus discípulos estar unidos vitalmente a Él. Lo repito, toda esta sección de Juan 15, del 1 hasta el 17, el tema que vamos a estar abordando hoy es ese. El verbo de Dios exige, no está aconsejando, no está pidiendo, no está rogando, no está diciendo, mire, le voy a dar. No, es un mandato, es una exigencia. El verbo de Dios exige a sus discípulos estar unidos a Él vitalmente. ¿Qué quiere decir vitalmente, hermano? Vida con vida, unir dos vidas, sin separarse, caminar juntos, recibir de Él toda la vitalidad. Y cuando hablo de la vitalidad es la fuerza, el poder, la fortaleza, el ánimo para ganar las batallas en la vida espiritual en todas las áreas, en todas las áreas. Y en este momento yo quiero invitarte para que tú mires conmigo. Hay dos palabras que sobresalen aquí, pero tristemente a veces hemos hecho énfasis en la palabra que no es la más importante de esta enseñanza. Por ejemplo, la primera de estas palabras que sobresale aquí y que he escuchado mucho énfasis en ella es la palabra fruto. Y por ejemplo dice, mira el versículo, vamos a leer capítulo 15, versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, fíjate, primera cosa, no lleva fruto. Luego, ¿qué dice? Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, primero, no lleva fruto, después dice, lleva fruto, después dice, más fruto. Mira el versículo número 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo número 8 dice así, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si ustedes miran, hay un énfasis fuerte en el fruto, y es cierto, pero no es el fruto lo más importante aquí, mi hermano. No es el fruto. El fruto acá es el resultado de una acción previa. ¿Y cuál es esa acción previa? Es la que está en el capítulo número, bueno, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí viene la palabra que es la que va a gobernar toda esta sección. La palabra que va a tomar el control de toda esta sección. ¿Cuál es? Versículo número 4. Permanecer en mí. Y ahora miren cómo sigue diciendo el Señor acá. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, aquí está el punto. Dice, ustedes que son los pámpanos, esas ramas finales de cualquier árbol, aquí puso el Señor la enseñanza de la vid, pero aquí no conocemos muchos viñedos nosotros. Claro, el viñedo es algo precioso, hermoso, lindo, pero podemos pensar en un mango, en un árbol de aguacate, en un limón o lo que tú quieras. ¿Dónde es que salen los frutos? Bueno, salen de esas ramitas que están al final de las ramas grandes. ¿Y qué dijo el Señor aquí? Dice en el versículo número 4, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora el Señor dice, si ustedes quieren dar un fruto y que sea un buen fruto, tienen que permanecer en mí. Entonces, el permanecer en Cristo va a dar como resultado el producir fruto. Versículo número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora se dan cuenta, el que permanece en mí, yo en él, ese lleva fruto. Entonces, el énfasis aquí en esta enseñanza del Señor no es el fruto, es el permanecer en Cristo. Y como resultado viene el fruto. Versículo número 9, mire conmigo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero antes de eso, por favor, el verso 7 me lo salté. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ¿se dan cuenta cuántas veces en esta pequeña sección el Señor está repitiendo permanecer en mí? Porque solo de esa forma puedes dar fruto. Una pregunta clave para ti, mi hermano. Reflexiona en este momento que estamos comenzando esta enseñanza. ¿Cuánto fruto estás dando para Dios? Mira, estaba viendo una estadística que tristemente entre el 70 y el 75% de las personas que asisten a una iglesia son observadores. Llegan, son fieles, dan sus ofrendas, sus diezmos, pero no tienen un compromiso. El 90%, escucha esto ahora, esto es todavía un poquito más alto, 90% de los cristianos nunca han ganado una persona para Cristo. Nunca, en su vida, jamás. Nunca. Nunca han ganado una persona para Cristo. 90% de todo el pueblo de Dios. Y escasamente 70% no lee la Biblia. 75% no están orando. ¿Te das cuenta de que el pueblo de Dios que dice que ha conocido a Cristo
está viviendo, mi querido hermano, en una tremenda anemia espiritual. No hay fruto. Y yo no vengo a juzgarte a ti. Yo solamente quiero que tú te hagas tu evaluación personal. ¿Qué fruto le está dando a Dios? Y sabes qué, cuando nosotros permanecemos en Cristo y damos fruto, ¿sabe cuál es el resultado final de todo esto? Ahí lo dijo el Señor Jesucristo. Dice que así es glorificado su Padre. O sea, es así como le damos gloria a nuestro Dios. De esa manera. Estaba teniendo una lucha muy fuerte con este pasaje, estudiando todos estos capítulos, hermanos, porque no sabía si dejar este pasaje unido con el anterior o tocarlo aparte. Porque en este pasaje, Jesucristo va a fortalecer, a reforzar la enseñanza que nos dio en el capítulo anterior. Sin embargo, tomé la decisión de hacer una separación del capítulo 14 y 15 por la forma en cómo termina el capítulo 14. En el capítulo 13, el Señor sube al aposento alto y está con sus discípulos ahí. Probablemente, hermano, el Señor subió tipo que 4 o 5 de la tarde. Prepararon todo, alistaron todo, se sentaron y desde ese momento empieza el Señor primero a lavar los pies de sus discípulos, después declara que hay un traidor ahí que lo va a ir a vender, le da una enseñanza, le pide que se arrepienta, Judas no se arrepiente, Judas se va, luego viene la cena del Cordero y luego el Señor empieza a enseñarle a sus discípulos todo lo que está en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de Juan. ¿Y cómo termina el capítulo 14? Mire conmigo el versículo número 31. Levantaos, vamos de aquí. Probablemente ya son tipo 9 de la noche, quizá aún un poquito más. Han pasado un buen tiempo ahí en el aposento alto. Entonces es hora de levantarse y ellos salen del aposento alto y van a ir al huerto de Getsemaní, donde van a ir a capturar a Jesús. Allá van a llegar sus discípulos, el discípulo traidor, a capturar a Jesús con los enemigos de Jesús, ahí en el huerto. Ellos tenían que bajar de Jerusalén, pasar por un riachuelo que se llamaba el torrente de Cedrón y luego ir por una colina hasta llegar ahí al huerto. Es un trayecto un poquito retirado. Muy probablemente el capítulo 15 y 16 de Juan, el Señor se los compartió a sus discípulos en ese trayecto, ya fuera del aposento alto. Ya van camino al huerto de Getsemaní. Y muy probablemente, cuando van en ese camino, el Señor puede ver algunos viñedos. Algunos comentaristas dicen que la Pascua caía siempre en luna llena y que probablemente estaba muy iluminado con la luz de la luna. Y que al ir caminando hacia el torrente de Cedrón, pasan el torrente de Cedrón y entran y suben y van a entrar al huerto de Getsemaní. Probablemente Jesús miró algún viñedo ahí. Y al ver ese viñedo, entonces el Señor dio esta enseñanza maravillosa. Aquí tenemos dos cosas. Primero, hermanos, aquí el Señor da el séptimo yo soy de Juan. ¿Se acuerdan? Yo les dije al principio de este estudio que en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy. 7. Y aquí tenemos el séptimo, el último. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la vid verdadera. Y la otra cosa entonces es que esta enseñanza comienza con una metáfora. Esto es una enseñanza metafórica. El Señor Jesucristo no es un árbol de uva o una parra de uvas. El Señor Jesucristo es una persona. El Padre tampoco es un labrador, un campesino o un viñador. Y nosotros
No somos tampoco pámpanos, somos personas. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, está usando una metáfora. Ese es un lenguaje figurado. Y esta metáfora, hermanos, ustedes ya saben que es una comparación que no usa la palabra como. Jesús no dijo, yo soy como una vid. Jesús no dijo, ustedes son como los pámpanos. No, él dijo, yo soy la vid. Y eso nos hace una metáfora. Entonces tenemos que buscar esos puntos de comparación directa que el Señor quiere darnos. Pero luego él entonces pasa de esta metáfora a una enseñanza ya más clara. ¿Y cuál es esta? Lo que les he leído, permaneced en mí. Permaneced en mí. Esa es la enseñanza de la metáfora. Que permanezcamos en Cristo. Dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera. Literalmente dice, yo soy la vid, la verdadera. Ahora, si hay una vid verdadera, quiere decir que hay una vid falsa. ¿Y cuál es esa vid falsa, mi hermano? Esa vid falsa es la nación de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 5, si tú vas conmigo, por favor, hermano, vamos al libro de Isaías, capítulo 5. Dios compara a Israel con una viña también. Versículo 1 dice, Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de su amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado con vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en medio de ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. La había plantado con las mejores uvas. ¿Pero qué uvas dio? Y dio uvas silvestres. Uvas que no sirven. Malas. El fruto de Israel fue malo. Entonces, los judíos, la nación de Israel, son una viña mala que dio frutos malos. Y por eso Dios tiene que cortarla, tiene que quitarla. Y no lo voy a leer, pero se lo voy a decir para que usted lo lea al final. Lea el Salmo 80. En el Salmo 80 también habla de Israel como una vid que da malos frutos para Dios. Entonces Jesucristo dice, mira, mi padre tenía una vid, pero se corrompió y no dio fruto. Entonces, es una vid falsa, es una vid mala, es una vid corrompida. Ahora dice Jesús, yo sí soy la vid verdadera. Lo que Jesús está hablando aquí es que él viene del Padre como el yo soy. Esto evoca a lo que dijo Dios en Éxodo 3:14, cuando Moisés le dice, no sé tu nombre, y Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora, Dios dice, ese es mi nombre. Y por eso, en Juan 8 y otros pasajes de ahí que hemos visto en el Evangelio de Juan, pero básicamente Juan 8:58, Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos agarran piedras para matarlo porque ellos entienden que Jesús está haciéndose igual a Dios. Igual a Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí en esta metáfora del verso 1, estoy en Juan 15:1, cuando dice, yo soy la vid, la verdadera, primero que él vino del Padre como Dios, yo soy. Pero luego también que dice que él es el que va a dar fruto correcto, que su vida da frutos de obediencia, de sujeción, de conversiones, de enseñanza de la palabra, de vida recta, como tú lo quieras ver. Dice, yo soy la vid que da frutos buenos. Y entonces luego dice, y mi padre es el labrador, una segunda metáfora, unida a esta primera. Él siempre, un viñedo, igual que cualquier cultivo aquí, necesita alguien que cuide ese cultivo. Y no solamente lo cuida, sino que le pertenece.
Pero también dice, todo pámpano, y el pámpano aquí, según el versículo número 5, vosotros sois los pámpanos son los discípulos de Jesucristo, los discípulos de Jesús. Y ahora entonces dice, ustedes son los pámpanos. ¿Qué eran los pámpanos, hermanos? Los pámpanos lo tradujeron de esa forma, pero realmente son las ramitas, las ramas finales de las ramas grandes. Si ustedes miran dónde se produce el fruto, no se produce en el tronco del árbol, sino en las ramas finales. Allá es donde van a caer los frutos. Ahí se produce la flor y luego queda el fruto. Esas ramitas finales, dijo el Señor, esos son ustedes. Mira, una vid puede ser frondosa, puede ser hermosa, grande, verde, bonita, como tú la quieras poner. Pero si no da uvas, no sirve. Sabes, una de las cosas que el Señor quiere enseñarnos aquí, hermanos, es realmente que al permanecer en Cristo, nosotros vamos a producir fruto, porque te voy a decir esto. La vid, el tronco, no es ni leñoso. ¿Sabe lo que quiere decir un tronco leñoso? ¿Verdad? Fuerte. Es una enredadera, toda torcida. Yo he visto viñedos, he estado en ellos. Son bellísimos, porque les hacen una enramada arriba y la parra va creciendo y va llenando toda esa enramada y hay una sombra bellísima abajo y uno va caminando, pero lo lindo es ver los gajos de uvas colgar y ves aquel viñedo verde arriba y los gajos de uva pueden ser azules o negras o verdes colgando y ves aquella belleza. Pero si un viñedo no da uvas, el fruto no sirve, porque el viñedo, el árbol, no sirve, hermano, ni para leña, no te sirve para poste, no te sirve para nada, más que para dar fruto, más que para dar fruto. Entonces el Señor dice, si ustedes son los pámpanos, esas ramitas finales, y no están dando fruto para el Padre, para la gloria de Dios, no están sirviendo para nada realmente. Solamente están utilizando la tierra, como dice la Escritura. Utiliza la tierra nada más. Pero no sirve para nada. Porque el punto de la vid es dar fruto. Es dar fruto. Ahora nosotros miremos entonces que este fruto va a venir como consecuencia de permanecer en la vid. Pero quiero que miremos el verso 2. Dice, todo pámpano. La palabra es toda ramita, toda rama, donde va a nacer la uva, el fruto de la vid, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y aquí, hermano, lógicamente es un poco difícil hacer la traducción, pero la palabra llevar es un participio. Y lo que está diciendo el Señor es, todo pámpano que en mí no está llevando fruto, no está llevándolo permanentemente. Y esto es otro punto importante. ¿Sabes por qué? Porque he escuchado muchos hermanos que me dicen, viera, pastor, cuando yo era maestro de escuela dominical, viera, pastor, cuando yo era predicador, pero eso fue hace años. Ya dejaron de dar fruto. Pero mucha gente todavía está descansando en lo que hizo hace 10, 15 o 20 años atrás. La idea aquí es que estemos dando fruto permanentemente. Esa es la idea del participio aquí. Cuando dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva, la idea es, todo pámpano que en mí no está llevando fruto. En otras palabras, si nosotros estamos comenzando a dar fruto, no podemos parar de dar ese fruto. Hay que seguirlo dando. Y luego, ¿qué dice? Lo quitará. Lo va a hacer a un lado el Señor. Lo va a hacer a un lado. Pero aquel que está comenzando a dar fruto, también tuve un poquito de conflicto en esto, hermanos.
Y le voy a decir por qué. Porque este verbo también puede ser traducido como lo va a sostener. Mire, eso me llamó mucho la atención. Cuando dice el pámpano que no lleva fruto, Dios le va a ayudar a dar fruto. Y aquel que ya está llevando fruto, lo va a limpiar. Y aquel que lleva fruto, lo limpiará. Dios va a seguir trabajando en su vida para que siga llevando fruto. Para que siga llevando fruto. Y aquí, en el versículo número 2, cuando dice para que lleve más fruto, esta palabra más, hermanos, está hablando más en cantidad y en calidad. Es interesante esa palabra. Más en cantidad y en calidad de fruto. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que demos fruto. Y me quedo mejor, y no quiero entrar aquí en conflicto con nadie, porque la idea que yo percibí al trabajar este pasaje, cuando dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, la idea que yo percibí, más que quitarlo, hacerlo a un lado, tirarlo, es llevarlo a dar fruto. Como que Dios te dice, mira hijo, lo que yo quiero es que tú me des fruto. Te voy a ayudar, te voy a ayudar, te voy a llevar, te voy a cargar para que me dé fruto. Y luego dice, y al que está llevando fruto, Dios va a establecer una limpieza. La palabra es una catarsis. Necesitamos una catarsis, pero espiritual, en la mente, en el alma, en el corazón, una limpieza para llevar más fruto, para llevar más fruto. Como les dije, este fruto, este más aquí en el versículo 2 es más en cantidad y en calidad de fruto. Ahora, ¿cómo vamos a producir ese fruto? Hermano, esto lo he dicho hasta la saciedad. Yo, Manuel Puerto, y tú, no estamos capacitados para dar fruto. Nosotros solo damos obras. Solo damos obras. No damos fruto. El fruto es de Dios. Es del Espíritu. Él es el que produce ese fruto en nosotros. Por eso, allá en Juan 14 que estudiamos el miércoles pasado, hermano, si tú te acuerdas, el Señor dice, versículo 15, 14, 15, guardad mis mandamientos. Y la pregunta es, ¿y cómo nosotros con esta naturaleza vamos a guardar los mandamientos del Señor? Dice el Señor, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Cuando el Señor estuvo hablando con Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entiende el concepto del nuevo nacimiento y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento, nacemos de nuevo. Y el Espíritu Santo viene a vivir, es un nacimiento espiritual. Y eso se llama, en 1 Corintios 12:13, el bautismo del Espíritu Santo. De ahí es donde Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Solamente a través de esa nueva naturaleza que Dios va a poner en nosotros o que Dios ha puesto en nosotros, a través de recibir a Cristo, de nacer de nuevo, a través del bautismo del Espíritu Santo, es que tenemos una capacidad de obedecer los mandamientos de Dios. De otra forma, no, mi hermano. Solo el poder del Espíritu Santo, que me ha dado una nueva naturaleza espiritual, es que me da la capacidad de obedecer al Señor. Y ahora no solamente me da la capacidad de obedecer sus mandamientos, sino que además de eso, dice la Escritura, que Dios va a producir ese fruto en mí. El fruto no lo puedo producir yo. Yo solo puedo producir obras. Pero el Espíritu Santo de Dios, que me ha dado una nueva naturaleza, con su presencia,
como templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Tú que ya recibiste a Cristo, eres templo del Espíritu Santo. Somos una nueva creación de Dios, nueva criatura de Dios. Entonces tenemos la capacidad, uno, de obedecer sus mandamientos y dos, de dar fruto. Versículo número 4 dice, bueno, voy a leer el verso 3, porque otra vez el Señor habla aquí de esta catarsis que Él hizo en nosotros, una limpieza total, porque el verbo aquí es catarsis, así como ustedes lo escuchan. Ya vosotros estáis limpios, ya Cristo hizo una catarsis en nosotros, una catarsis espiritual, lógicamente, por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la palabra de Dios, nosotros vamos a Cristo y tenemos la limpieza, y solo Él puede limpiarnos de todo pecado. Dice el Señor en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora se dan cuenta que aquí el Señor dijo, ya vosotros, los 11 que están ahí, están limpios por la palabra que nos he hablado. Cuando estaba Judas, ¿qué dijo? Estáis limpios, pero no todos. Pero ya el traidor se fue, el impío se fue, y ahora los que quedan son los discípulos verdaderos de Jesús. Y dice, ustedes están limpios. Hermano, Dios ha hecho una limpieza en nuestra vida. Dios nos ha limpiado absolutamente, completamente. Estamos limpios de todo pecado. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Pero como dijo el Señor, en el camino nos ensuciamos y tenemos que estar en comunión con el Señor, en intimidad con Él, confesándole nuestros pecados. Y Él nos perdona. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Para producir fruto, primero es la limpieza. Tenemos que estar limpios. Si yo no estoy limpio y no he nacido de nuevo y no tengo esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, no puedo producir fruto. Voy a producir obras. Voy a producir obras, pero no fruto. Porque el fruto solo lo produce el Espíritu Santo. Versículo 4, entonces el Señor dice, además de estar limpios, que ya pertenecemos a su pueblo, que Él nos ha lavado con su sangre de todo pecado, ahora dice el Señor, permaneced en mí. Permaneced en mí. Esta palabra, hermanos, es un imperativo, permanecer en mí. Y literalmente, ¿sabe lo que significa este verbo? Quiere decir quedarse en el mismo lugar siempre. Quedarse en el mismo lugar, en el mismo estado, en la misma relación. Eso quiere decir permanecer en mí. Quedarse, lo repito, en el mismo lugar, en el mismo estado, con la misma relación. Cuando yo me casé con mi esposa, hace unos 35 años y más, allá atrás, nos casamos y permanecemos en el matrimonio. Pruebas, gozos, alegrías, tristezas, tantas cosas que tenemos en la vida, pero no nos vamos. Estamos juntos. Permanecemos en el matrimonio. Pues la idea es esa, hermano. Cuando venimos a Cristo, Él ya nos limpió, pero ahora Él quiere que estemos permanentemente, como ser en el mismo lugar con Él, en ese mismo estado de unión a Cristo y en esa misma relación. Eso quiere decir el verbo permanecer en mí. Es un imperativo presente. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Esto nunca va a variar. Es algo que el Señor nos manda a hacer. Y quiero decirte una cosa, hermano. Solo en esa unidad vital con Cristo es que nosotros podemos llevar una vida cristiana diferente. Solo en esa unidad vital con Cristo, en esa compenetración entre Él y yo y Él, es que vamos a tener la victoria. Hay una carta que a mí me encanta
Bueno, a mí me gustan todas, pero la carta a los Efesios. Yo quiero hacerte un reto, mi hermano, que tú leas esta carta y subrayes cada vez que encuentras esta frase. Yo quiero que vayas conmigo a la carta a los Efesios. Mira cómo dice el escritor. Voy a comenzar a leer Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición. ¿Dónde? En Cristo. Yo estoy en Cristo con esta bendición. Versículo número 4. Según nos escogió en Él. ¿Quién es Él aquí? Es en Cristo. Antes de la fundación del mundo. Yo fui escogido en Cristo. He sido bendecido en Cristo. Versículo número 7. ¿En quién? Este es un pronombre relativo que se refiere a Cristo. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién tengo perdón? En Cristo. Versículo número 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿En quién tuvimos herencia? En Cristo. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En quién fui sellado? En Cristo. En Él. Y yo te voy a invitar, hermano. Sigue, porque esto no termina. Y ve subrayando. Y mira todo lo que Dios nos ha dado, pero es en Cristo que estamos nosotros. Fuera de Cristo no tenemos nada. Fuera de Cristo no valemos nada. Fuera de Cristo solo hay condenación. Solo hay tristeza, frustración, muerte, dolor, sufrimiento. Cristo dijo: permaneced en mí. Todas nuestras bendiciones son en Cristo. Y tú y yo tenemos que estar unidos vitalmente a Cristo. Él dijo: permaneced en mí. Y mira cómo dijo: y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vida, así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Usted no puede ir al árbol de un vecino y mirar una rama grande y cortar esa rama y decir: ese árbol da buenos mangos y yo voy a llevar esta rama a mi casa para cosechar mangos ahí en mi casa. Usted cortó esa rama, cortó la relación vital del árbol con la rama, de ese tronco que lleva la savia, la fuerza, el poder, la vitamina y todo. Ya no llega a la rama. Y usted puede traer, y un día la va a ver verde, y el segundo día ya un poquito más. Cuando acuerda, la rama está seca, porque la rama por sí sola no da frutos. Tiene que estar unida al árbol. Es el árbol el que le da la vida a la rama. Cristo es el árbol que nos da vida a nosotros. Él es el árbol que genera la energía, la fuerza, la vitamina espiritual y todo lo que yo necesito para ganar la batalla espiritual, mi hermano. No soy yo, no eres tú, no son nuestras fuerzas. No son nuestras fuerzas. Y por eso dice: si no permanecéis en mí. Y fíjate que el Señor hace un cambio acá. El primer verbo aquí es permanecer, presente imperativo, un mandato. Permaneced en mí. Si quieren dar fruto, dijo el Señor, permanezcan en mí. Y esto me lleva a una reflexión. ¿Por qué no estás dando fruto, hermano? ¿Será que no estás permaneciendo en Cristo? Hay cristianos que pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, que no oran, no se arrodillan, no buscan a Dios. A veces ni para comer quieren orar. No leen la Biblia. Y en esa separación de Cristo, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo vas a dar fruto? El Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora,
Eso quiere decir que usted no puede trabajar, que usted no puede tener su familia, tener una casa, tener una empresa, tener un negocio, que usted no puede ir a la iglesia. Claro que sí. El Señor está hablando aquí de que separado de Él, usted no puede dar un fruto que glorifique al Señor, que realmente impacte en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los impíos. No puede. Hermano querido, si usted es maestro de escuela dominical, pero usted no lleva una vida de oración, usted está dando obras, como cualquier maestro allá en un colegio. Enseña nada más, pero sin ningún impacto espiritual. Si usted es un diácono, puede ser pastor, puedo ser yo como pastor, quien sea. Dijo Pablo, metal que resuena y címbalo que retira. Pero no hay un fruto verdadero. Personas que están el sábado en la noche viendo películas, incluso obscenas, vulgares, pornográficas, y el domingo van a dirigir alabanza y van a cantar y a tocar un instrumento o a predicar o a enseñarle a los niños o a enseñar a los hermanos. Eso es una abominación a Dios. Eso es una abominación a Dios. No está dando fruto, aunque estés ahí en la alabanza y en el instrumento y como maestro o predicando o enseñando o como diácono o como dando la bienvenida, puedas hacer lo que quieras, pero no está dando fruto. El fruto solo se da en unión con Cristo. Si tú pasaste esa noche orando al Señor, pidiéndole fuerza, poder, pidiéndole por tus alumnos, pidiendo por los hermanos, pidiendo por la enseñanza, si tú haces esto, es que estás permaneciendo en Cristo. De lo contrario, damos obras. Mira, hay un montón de religiones acá, un montón de religiones. Y toda la gente va a esas iglesias a dar obras, pero no dan fruto. No dan fruto. Hermanos queridos, tenemos que aprender a que el fruto es lo que produce el Espíritu Santo en mí. Y de aquí sale para mis hermanos. De lo contrario, estamos dando obras nada más. Puede ser que tú seas maestro, pero estás haciendo una enseñanza de la Biblia como cualquiera, en una clase que da historia, que da geografía, que habla de aquí, de allá, pero no está dando fruto. Dios no va a probar eso porque no lo glorifica. Es un esfuerzo humano. ¿Te das cuenta? Si una clase cualquier persona la puede dar, todos los maestros que trabajan en el sistema de educación nuestra, que 90-95% no son convertidos, pero pueden dar clases fenomenales. Y lo mismo, un maestro puede ir a la iglesia y dar una clase de Biblia, pero no está dando fruto. Lo está haciendo en su esfuerzo personal, en su capacidad personal, en su talento personal, pero no viene del Espíritu Santo. No viene del Espíritu Santo. Permaneced en mí, dijo el Señor. Yo en vosotros. Si cortan la ramita y la llevan a su casa, se va a morir, no va a dar fruto. No va a dar fruto. Cristo dice, primer verbo en el verso 4 está en imperativo, es un mandato, permaneced en mí y yo en vosotros. Pero los dos verbos que vienen aquí, hermanos, están con una condicional en subjuntivo, que ¿sabe qué quiere decir? Es posible que alguien diga que me está sirviendo y que está haciendo esto para mí, pero lo está haciendo en su propia fuerza, en su propia carne, en sus propios talentos, en su propia vida. No lo está haciendo con el poder del Espíritu Santo. Y mira cómo dice el versículo número 4. Permaneced en mí, imperativo, un mandato. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Ya ese es un participio, es un subjuntivo, perdón. Quiere decir, es probable que alguien diga que está dando fruto, pero no está dando fruto, porque está en la carne. Y el otro que viene, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, otro subjuntivo.
Digo, Señor, es probable que alguien diga que permanece en mí, pero no está permaneciendo en mí. Que alguien esté dando fruto, pero no lo está dando de verdad. Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Podemos trabajar, podemos incluso cantar en la iglesia, ministrar, tocar instrumentos, servir en cualquier área que nos pongan, pero no estamos dando el fruto que Dios quiere. Y hermano, ¿de qué fruto está hablando el Señor? Y quiero hablarte rápidamente de algunos de estos frutos. Primero, el fruto del Espíritu Santo. Ese es el más grandioso, porque el fruto del Espíritu es producir el carácter de Cristo en mí. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. El primer fruto que Dios quiere ver en mi vida es que yo le permita al Espíritu Santo que vaya formando el carácter de Cristo en mí, los pensamientos de Cristo, las actitudes de Cristo en mí. Pero hay un segundo fruto. ¿Cuál es? El testimonio del Evangelio. Mira conmigo, por favor, Romanos 1:13. Romanos capítulo 1, versículo 13. Primer fruto que Dios quiere ver en nuestra vida, el fruto del Espíritu. Que el carácter de Cristo, las actitudes, los pensamientos de Cristo sean formados en mí y que se miren en mí. Segundo, la proclamación del Evangelio, versículo 13, Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, Pablo escribiendo a los romanos, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Cómo le llama fruto a las conversiones que había logrado? Frutos. Fruto. Cada persona que tú ganas para Cristo por la predicación santa del Evangelio es un fruto. Tercer fruto que Dios quiere ver en mi vida, la santidad. Mira conmigo Romanos capítulo 6, versículo 21, por favor. La santidad, hermano, es una vida de compromiso con Dios, de una lucha en contra del pecado, donde Dios me mire realmente un corazón dispuesto para dejar el pecado. Y aunque yo luche y a veces peque, pero Dios mira mi lucha y Él me da poder para ir ganando esta victoria. Romanos 6:21 dice la palabra, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pablo dice, de esa vida pasada de antes, cuando no conocíamos a Cristo, ¿tenemos algún fruto? Si eso más bien nos avergüenza. ¿Y qué dice? Porque el fin de ellas, de esas obras de la carne, es muerte. Mas ahora, este día de Cristo para acá, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis como vuestro fruto la santificación. Dice Dios, yo quiero ver ese fruto de santidad en ustedes. Hermanos, si hay algo que Dios quiere en mí, es que cada día yo luche en contra del pecado. Dios quiere ver eso en mi vida. Pero ¿qué otro fruto quiere ver Dios en mí? Buenas obras. No para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Mira conmigo, por favor, Colosenses 1:10. Mire conmigo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 10. Leo para ustedes la palabra de Dios. Dice así, Colosenses 1:10. ¿Cuál es el primer fruto? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el segundo fruto que Dios quiere ver en mí? Almas convertidas por la predicación del Evangelio en mi vida. Que yo predique el Evangelio. Tercero, santidad. Una vida para la honra y la gloria del Señor. Cuarto, buenas obras. Mira conmigo Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra buena o en toda buena obra. Llevando fruto en toda obra buena. Que hagamos buenas obras, no para ir al cielo. Nadie es salvo por obras, pero somos salvos para hacer buenas cosas. Ayudar a los hermanos, ayudar a la gente a hacer cosas buenas.
¿Qué otro fruto quiere Dios ver en mi vida? Un conocimiento más grande de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tú crezcas cada día en conocer al Señor. Mire conmigo segunda de Pedro 1:8, por favor. Leo para ustedes segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosas? Las que dijo en el versículo número 5 y 6. La fe, paciencia, perdón, a la fe, la virtud, la piedad, la paciencia, el afecto fraternal y el amor. Si estas cosas están en ustedes, dice el verso 8, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un crecimiento en ir conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué otro fruto? La alabanza. Hermanos, tenemos que aprender a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Mire conmigo Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos 13:15. Dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Confesar el nombre de Dios con mis labios, exaltarlo en todas las cosas que hablo. En vez de estar hablando tonteras, palabras obscenas, chistes tontos, dice, exalte el nombre del Señor con su alabanza en sus labios. Y por último, hermano, la ofrenda. La ofrenda también es un fruto. Mire conmigo Romanos 15:28. Leo para usted, el apóstol Pablo dice así, Romanos 15:28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo llevaba una ofrenda a Jerusalén para los hermanos de allá y luego dice, cuando les entrega a estos hermanos allá en Jerusalén este fruto, esta ofrenda, voy a ir a ustedes. Y si usted lo quiere ver, vaya conmigo a Filipenses 4, versículo 17. Dice Filipenses 4:17, los hermanos de Filipo le habían enviado una ofrenda a Pablo y le dice, versículo 17, Filipenses 4:17, no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué fruto? Y pueden haber muchos más, hermano. Pero ¿qué frutos quiere ver el Señor? Lo resumo. 1, el fruto del Espíritu Santo. 2, un fruto de personas convertidas por la predicación del Evangelio. 3, la santidad. Dios quiere ver en mí un hombre santo, comprometido con su santidad. 4, buenas obras, que yo haga buenas cosas, que pueda servir y ayudar al prójimo, a quien necesite. 5, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 6, una alabanza permanente. Y 7, que yo esté ofrendando permanentemente. Hermano querido, dijo el Señor, quiero que lleven mucho fruto. Y voy a concluir diciendo dos cosas. Primero, este fruto es, ya les dije, primero permanecer en él, en una unidad vital, una unidad, pero profunda entre Cristo y yo. Y eso va a traer gloria a Dios. Versículo número 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo número 10, el Señor dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Recalca y refuerza lo que dijo en el capítulo 14. Guardar sus mandamientos. ¿Y cómo voy a guardar sus mandamientos? Con esa fuerza vital que solo Él me da. Solo Dios me va a dar la victoria. Solo Dios me va a dar la victoria. Luego el Señor dice, versículo, por ejemplo, el 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. El Señor dice, ustedes son mis amigos. Él me ha hecho su amigo. No soy yo el que hice amistad con Dios, Él hizo amistad conmigo. Y concluye el Señor diciendo, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto
para que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dos cosas les dije que son importantes. Uno, el obedecer a Dios, en guardar sus mandamientos, versículo número 10. Y luego, ¿qué dice? Un tiempo permanente de oración con el Señor. Versículo número 16. ¿Qué dice? Para que todo lo que pidierais al Padre. Hermano querido, sin estas dos cosas, nunca vamos a poder mantener esa relación íntima con Jesús. Nunca vamos a permanecer siempre en Jesús. Uno, con su palabra, leyéndola, meditándola, aplicándola a nuestra vida. Y dos, en una vida de oración. Esa vitalidad va a venir a través de la palabra y a través de una intimidad con Dios. Termino con la pregunta. Hermano, ¿estás dando fruto para el Señor? Cuando llegues allá, ¿qué llevas en tus manos para Dios? Si no tiene fruto, yo te invito para que tú esta noche le digas, Señor, perdóname y ayúdame a dar este fruto que tú quieres que yo dé. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con oración. Padre querido, gracias por esta noche. Señor, ayúdanos a cambiar nuestras actitudes, a ponernos en esta perspectiva tuya, a permanecer en Cristo, Señor, unidos a ti diariamente, cada día, Señor, en oración, en una intimidad contigo, permanecer ahí en tu presencia, en alimentar nuestra alma con tu palabra, que es la que nos transforma y nos cambia, nos va perfeccionando y haciendo más maduros. Y que justo vamos dando fruto para la gloria de tu nombre. Padre, bendice a tu pueblo y que podamos poner en práctica tu palabra. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, gracias. Que Dios los bendiga.